Lo más interesante de la formación en Agile Project Management es que va más allá de simplemente explicar y practicar los principios y algunas prácticas ágiles, sino que lo enmarca dentro de cómo ponerlo en práctica dentro de una organización donde ya sabemos que no solo será un equipo Scrum o un equipo ágil. Sabemos que va a haber un presupuesto que seguir, sabemos que probablemente tenemos un cargo tipo Project Manager o Advisor o Technical Advisor. Estamos dentro de una organización y lo que buscamos es cómo encajar este equipo ágil dentro del contexto, con una fase de preproyecto, estableciendo bien los fundamentos, la fase de foundations, haciendo entrega continua, dando toda una nomenclatura, aplicando prácticas, explicando los diferentes roles. Claro, de hecho, DSDM es el primer framework en cuanto a gestión ágil de proyectos. La primera versión fue 6 años antes que el Agile Manifesto y uno de los autores del manifesto venía del DSDM Consortium, venía de haber creado DSDM. Con lo cual es un framework poco conocido, pero a mí me gusta mucho y realmente es de una aplicabilidad muy práctica. Buenos días, bienvenidos al curso de Agile Project Management. Mi nombre es Miquel Rodríguez, soy el director de consultoría de Netmind. Netmind es una consultora de formación IT con presencia en Barcelona, en Madrid y en Bilbao. Para poner en contexto la formación que vamos a hacer hoy, DSDM, que es Dynamic Systems Development Method, fue el primer enfoque ágil que se hizo, que se lanzó en 1995. Está promovido por el DSDM Consortium, que es una entidad sin ánimo de lucro, formada por las principales empresas tecnológicas de Reino Unido. Podemos distinguir 3 grandes bloques. El framework en sí, ¿vale?, en el que se basa la gestión de proyectos ágiles de DSDM, y las 2 principales certificaciones, Agile Project Manager y Agile Program Manager. Durante este curso vamos a tener el soporte, además de nuestros apuntes, de nuestros materiales, vamos a tener el soporte del libro oficial, el Agile Project Management Handbook, en el que se basa tanto el contenido del curso como la certificación. ¿Vale? Este libro está estructurado en 2 grandes partes. En la primera sección se explica todo el framework en el que se basa la certificación y en la segunda sección está visto desde el punto de vista del Project Manager, entrando más en detalle y cómo personalizarlo para nuestros proyectos. Si quisiéramos contextualizar el framework, si quisiéramos contextualizar este Agile Project Management Framework dentro de los otros frameworks del mercado, podríamos llegar a separar en 5 grandes bloques. Tenemos, por un lado, en la parte principal, el equipo, los equipos ágiles. Dentro de los equipos ágiles, sin duda, el método más extendido es Scrum. Podemos bajar hasta las técnicas más específicas de delivery, de desarrollo, ¿vale? Y aquí podemos encontrar pues, Lean Software Development, TDD, XP, ¿vale? diferentes técnicas. Si vamos a niveles superiores, los equipos se forman para trabajar en proyectos. Estos proyectos pueden formar parte de un programa y estos programas pueden formar parte de un portfolio. En el mercado, como podéis ver, hay muchos frameworks que nos ayudan a esta gestión ágil de proyectos. DSDM, Agile PM, se centra en la parte de proyecto y equipo. Y aquí es donde nos vamos a centrar en estos días de formación, en entender este framework. Pero es interesante ver cómo se contextualiza dentro de otras iniciativas y dentro de otros frameworks que también están en el mercado. ¿Qué es lo que vamos a ver en estos 2 días de formación? Vamos a ver cuál es la filosofía que hay detrás del framework de DSDM, cuáles son los principios en los que se basa esta filosofía, estos 8 principios. Vamos a ver cuáles son los diferentes procesos que forman todo el ciclo de vida del proyecto, desde la parte de preproyecto hasta el estudio de viabilidad, poner los fundamentos del proyecto, foundations, la parte de deployment, que viene seguida del desarrollo evolutivo, es decir, iremos haciendo preproyecto, estudio de viabilidad, fundamentos, desarrollo evolutivo. Cuando tenemos una versión suficientemente trabajada, hacemos el deployment, vamos haciendo diferentes evoluciones del producto
hasta que cuando hemos finalizado, cuando se han cumplido los objetivos que nos hayamos marcado del proyecto, tenemos la fase de postproyecto. Veremos también los diferentes roles que hay dentro de este framework, ¿vale? En cuanto a personas. Veremos los 13 roles, entraremos en detalle de los 13 roles que forman parte de este framework. Veremos los diferentes productos que se generan durante todo este ciclo de vida del proyecto. Veremos algunas de las prácticas que se aplican en este tipo de proyectos, cómo hacemos una iteración, cómo las dividimos. Y veremos cuáles son algunos de los factores críticos de éxito que debemos tener en cuenta en este enfoque de proyectos. Somos ágiles. Algunos de vosotros habrá oído de compañeros, de conocidos, el concepto, sí, estamos trabajando con metodologías ágiles. Somos ágiles. ¿Y qué significa? No, es que no documentamos nada. Bueno, sí, ponemos cosas en post-its, ¿vale? Tenemos post-its por ahí pegados, o no estimamos el esfuerzo, ni planificamos lo que hay que hacer. No, nosotros vamos al grano. No hacemos un análisis, no hacemos diseño, vamos directos, vamos directamente al desarrollo. Y además podemos hacer cambios en cualquier momento. Esto es lo que cuando alguien empieza a oír acerca de metodologías ágiles, es probable que le llegue este mensaje. La diferencia, el veneno está en la dosis. ¿Vale? El veneno está en la dosis. Ahora veremos cuáles son las dosis del enfoque ágil, cuáles son las dosis de las metodologías ágiles. Imaginemos por un momento que estamos construyendo un edificio, que somos los promotores de un edificio. ¿Vale? De este edificio, aquí, 5 plantas, estamos haciendo un hotel, por ejemplo. Y cuando llevamos un tiempo en nuestro proyecto, cuando estamos en este punto del proyecto, vamos al jefe de proyecto, al jefe de obra, nos vamos aquí a la obra y le decimos: acaba de salir una nueva normativa para edificar en esta zona y nos permiten construir hasta 12 plantas. Perfecto, porque voy a tener más habitaciones en mi hotel y voy a ganar más dinero, con lo cual me interesa. Me va a costar más porque son más plantas, pero me interesa, voy a tener más retorno. Por favor, jefe de proyecto, ponme 7 plantas más aquí encima. Entonces el jefe de obra, el jefe de proyecto, se lo queda así mirando, se quita el casco, se rasca. ¿Quieres 7 plantas más aquí encima? Dice, sí, claro, porque la normativa ha salido ahora, no. Dice, claro, ¿tú sabes lo que tengo que hacer para poner 7 plantas más aquí encima? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que tirarlo todo, reforzar los cimientos y volver a subir. No puede poner 7 plantas más aquí encima. Entonces el jefe de proyecto, el jefe de obra dice: si me lo hubieras dicho hace 2 meses, cuando yo estaba haciendo los cimientos, pues refuerzo los cimientos y entonces ya puedo subir 12. Pero ahora el esfuerzo de volver al estado en el que estaba hace 2 meses es increíble. Además de todo el material gastado, todo, bueno, voy a estar un montón de tiempo para volver a como estaba hace 2 meses. Imaginemos por un momento el mismo caso, pero en un proyecto de desarrollo de software. Somos los promotores del proyecto, somos el cliente que ha pedido un software y este cliente visita el jefe de proyecto, le dice: oye, acaba de salir una normativa nueva, una oportunidad nueva, lo que sea, y me gustaría que hicieras esto de más, estas 7 plantas más, quiero hacer un cambio muy grande. Claro, el jefe de proyecto reacciona y le responde exactamente igual. Le dice: ¿y esto no me lo podías haber dicho hace 2 meses? Porque ahora tengo que volver al estado de como estaba hace 2 meses. La misma respuesta. La diferencia está: ¿cuál es el esfuerzo en volver al estado de hace 2 meses en un proyecto de software? ¿Cuál es el esfuerzo necesario? Si hemos sido prudentes y hemos hecho copias de seguridad y hemos hecho control de versiones y hemos hecho, pues podemos ir copia de hace 2 meses, pum, restaurar la copia, recuperar versión, podemos ir a Git, a SurSafe, a la herramienta que sea. 3 clics. Bueno, 3 clics. Una tarde. Un par de días. Pero claro, este par de días comparado con el esfuerzo que vamos a tener para volver al estado en proyectos de este estilo, no tiene nada que ver. En cambio,
seguimos planificando los proyectos de software intentándolo hacer bien a la primera, intentando definir bien los requisitos. Cuando el coste de volver hacia atrás no tiene nada que ver en un entorno o en otro. El coste de control Z, digamos, el coste no tiene nada que ver en un entorno o en otro. Pero seguimos utilizando las mismas prácticas. Define muy bien los requisitos. Cuando tengas los requisitos firmados, cuando tengas los requisitos definidos y validados y firmados, entonces me pongo a trabajar en el diseño, entonces... Bueno, pues esto hace como unos 15 años, un grupo de personas, diferentes personas dentro del mundo del desarrollo de software, se hicieron esta misma pregunta. ¿Por qué lo tengo que hacer de este modo? ¿Por qué tengo que definir muy bien los requisitos y después avanzar y después... Oye, ¿sabes qué? Es que no lo estoy haciendo y me va bien. Estoy utilizando una serie de técnicas que no son las clásicas, no son el hazlo bien a la primera, bien definido y no avances si no lo tienes todo bien claro, y me está yendo mejor que antes. Y lo que pasó es que un fin de semana, esto es un resort de esquí en Estados Unidos, en Utah, y un fin de semana decidieron venir aquí 17 personas punteras dentro del mundo, dentro de la industria del software. Si esta reunión, si este fin de semana se hiciera en la actualidad, irían responsables de desarrollo de empresas como Apple, Facebook, Google, Twitter, Microsoft, ¿vale? De las principales empresas. Esto se hizo en el 2001 y estas fueron las personas que fueron a este fin de semana. Ken Beck, el autor de XP, o por ejemplo Arie van Bennekom, que es uno de los autores del framework de DSDM, del framework de Agile Project Management. Lo que hicieron fue reunirse durante estos 2 días y poner en común la manera de trabajar que estaban teniendo cada uno de ellos en sus empresas. Estos enfoques más ligeros, esta manera de ir más al grano. Y después del esfuerzo de este fin de semana, del esfuerzo de colaboración y de poner en común sus ideas y las prácticas que estaban utilizando, de aquí salió un manifiesto. De aquí salió lo que se conoce como el Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software. Y este manifiesto lo que dice es, estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software, tanto por nuestra propia experiencia, o sea, nos dedicamos a esto, como ayudando a terceros. Colaboramos con nuestros clientes, hacemos formación, Y a través de este trabajo hemos aprendido a valorar 2 puntos. Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas. Salto un momento aquí. Esto es, aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los de la izquierda. O sea, ¿procesos y herramientas tiene valor? ¿Sirven los procesos y herramientas? Claro que sirven. Claro que sirven. Pero valoramos más, creemos que es mejor hacer foco en las personas y en cómo interactúan entre ellas. ¿Es bueno tener documentación extensiva? Sí, está bien. Pero es mejor aún tener software funcionando. Y valoramos más colaborar con el cliente sobre negociación contractual. ¿Me estás diciendo que no vamos a hacer un contrato? No. Es bueno tener un contrato. Pero cuando hay alguna duda, cuando hay en lugar de irse al contrato a ver lo que pone hasta la última coma, se trata de colaborar, de que hablemos. Porque lo más importante es responder ante el cambio por encima de seguir un plan. ¿Tenemos un plan? ¿Planificamos? Sí. Pero nuestro plan se basa en que en cualquier momento hemos de ser capaces de cambiarlo. Firmado por esta gente en Utah, 2001. Como esto era muy poco para un fin de semana, dijeron, bueno, pues además de este manifiesto, de estos valores, esto es lo que se conoce como los valores ágiles. Pues además de estos valores, lo que hicimos fue definir una serie de principios, 12 principios, como los 10 mandamientos, pero los 12 principios. Y si quieres trabajar siguiendo un enfoque ágil, lo que haces es seguir estos principios. ¿Y cuál es el primer principio? Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor. O sea, entregarle pronto y de manera regular.
salto un momento aquí, entregamos software funcional frecuentemente, entre 2 semanas y 2 meses, con frecuencia al periodo de tiempo más corto posible. Eso significa que cuando empezamos un proyecto, como muy tarde a los 2 meses, ya deberíamos tener algo. Ya deberíamos tener algún... Pero ese algo no es documentos, ese algo es software que funcione. 6. El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara. ¿Qué significa? Que no podemos enviar correos, que no, claro, pero si tienes que comunicar algo, es mucho mejor hacerlo cara a cara. Por ejemplo, en reuniones diarias, tipo Start Days, o Daily Meetings. El software funcionando es la medida principal de progreso. Este principio es el que lo cambia todo. Imaginaros un proyecto de desarrollo que va a durar 1 año, con las fases tradicionales de análisis, diseño, desarrollo, test, puesta en producción. Si el proyecto es de 1 año, ¿cuándo vemos algo de software funcionando? Al final, octubre, noviembre, si fuera un proyecto de 1 año. Pero aquí decimos, el software funcionando es la medida principal de progreso. Imaginaros con este enfoque que no entregamos hasta octubre, que hacemos una reunión de estatus del proyecto en junio. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto presupuesto hemos gastado en junio? Más o menos la mitad del proyecto. ¿Cuánto hemos avanzado? 0. Según esto, 0. Si quieres seguir estos principios, si quieres ser ágil, no puedes hacer un proyecto en el que no entregas nada hasta octubre o noviembre. Tienes que entregar algo antes. ¿Cuánto antes? Un par de meses. Un par de meses. 5. Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan y confiarles la ejecución del trabajo. Delegar. Empowerment. Confiamos en que lo hagan. ¿Cómo podríamos definir Agile? ¿Cómo podríamos definir Agile? A mí me gusta mucho esta frase muy corta. Agile es entrega temprana de valor de negocio haciendo foco en las personas. Entrega temprana de valor de negocio, algo que realmente esté aportando y haciendo foco en las personas que van a elaborar eso, que van a hacer este trabajo. Si utilizáramos el clásico triángulo de personas, procesos, tecnología, las dosis, ¿recordáis de el veneno está en la dosis que hemos visto? Pues las dosis del enfoque ágil está en las personas. ¿Son importantes los procesos? Sí. ¿Son importantes las tecnologías que utilicemos? Sí. Pero lo importante es las personas. Por tanto, aquí lo que buscamos es el empowerment de las personas. Para llegar hasta aquí, lo principal es, debemos empezar con comunicación, que fluya mucho la comunicación, para poder colaborar juntos y ganarnos la confianza. Porque hasta que no ganemos la confianza de alguien, no podemos hacer este empowerment. Y en cuanto a procesos, ¿qué es lo importante? Lo importante es hacer foco en inicio a fin, desde que alguien pide algo hasta que se le entrega ese algo, en el end-to-end. Priorizamos las cosas por el valor que nos están aportando. Hacemos antes lo que aporta más valor. Y siempre estamos pensando en cómo ser mejores. Mejora continua, mejora continua. De hecho, uno de los principios, vuelvo hacia atrás, el último, a intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo. Y después de hacer esta reflexión, a continuación, ajustar y perfeccionar su comportamiento en consecuencia. ¿Y en qué hacemos foco en cuanto a tecnología? En hacer las cosas muy bien, excelencia técnica. Porque si nuestro producto es sólido, si nuestro producto está bien hecho, va a ser más fácil hacer cambios. Cuando tenemos algo que se aguanta con palillos, no podemos estar cambiando a cada momento. Pero si tenemos algo realmente bien hecho, buscamos la excelencia técnica. E intentamos automatizar las cosas. Automatizar las pruebas, automatizar las puestas en producción, automatizar todo lo que podamos. Porque lo que buscamos es ser rápidos. ¿Vale? Rapidez. El time to market cada vez es más importante.
Por tanto, podemos ver Agile o las metodologías ágiles, podemos ver Agile como un paraguas, como una manera de pensar. Si tú tienes esta manera de pensar con estos valores, intentas seguir estos principios, tienes este mindset, debajo de este paraguas hay un montón de términos, un montón de buenas prácticas, frameworks que seguro que habréis oído en un momento u otro. Scrum, Lean, historias de usuario, Craftsmanship, Kanban, Extreme Programming, DSDM, Scaled Agile Framework. ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común todos estos frameworks o estas buenas prácticas? La manera de pensar. Porque lo que estamos haciendo en las metodologías ágiles, imaginémonos por un momento el clásico triángulo de alcance, tiempo, coste. Tú quieres hacer algo, un cliente te pide algo y te da unos requisitos. ¿Qué es lo que quieres? Y lo apuntas bien, y lo apuntas. Por tanto, fijas los requisitos. Estás detallando lo que vas a hacer. Y una vez tienes estos requisitos, ¿qué haces? Un plan, una estimación de lo que te va a costar hacer eso y del tiempo que te va a llevar a cabo. Parece sentido común, ¿no? Parece lo que hemos hecho toda la vida. Dime bien lo que quieres y a partir de aquí yo te voy a decir lo que va a costar eso y el tiempo que me va a suponer. Fijamos 1, estimamos 2. Pero, ¿y si invertimos este triángulo? ¿Y si cogemos otro enfoque? ¿Y si decimos, no, voy a fijar el coste, voy a fijar el tiempo y a partir de aquí a ver qué es lo que te puedo entregar? A ver, lo que haces es estimar las funcionalidades que puedes entregar. Por tanto, ya no está orientado a un plan, está orientado al valor que entregan esas funcionalidades, al valor final que tú entregas. Imaginad que estáis llegando a casa y al llegar por la calle veis coches de bomberos y... Oye, ¿qué está pasando? No, que hay un incendio en la 4ª planta. Y dices, pero si yo vivo en el 3º. Pues tienes 10 minutos para subir y bajar. ¿Qué traéis? ¿Qué cogéis en estos 10 minutos? Pensad por un momento que eso os pasara. ¿Qué cogeríais de casa? ¿Qué os llevaríais? Las fotos. Fotos, ¿vale? Documentos, ese disco duro que tenemos todos en un cajón que no tenemos copia y que está allí, que estamos pensando siempre, tengo que hacer una copia. Llegáis abajo y los bomberos os dicen, está más o menos controlado, tienes 10 minutos más. Y vuelves a subir. Y entonces ya coges otras cosas. Versus, tenemos que mudarnos. Vas habitación por habitación y dices, a ver, aquí tengo un armario, la cama, la mesita de noche, la lámpara, el no sé qué, el tal. Vas a otra, tengo tal. Esta es la diferencia de enfoque. Supongamos un proyecto, que estamos haciendo un proyecto con las clásicas fases en cascada. Las clásicas fases secuenciales, análisis, diseño, construcción, pruebas y implantación. Pensar en los proyectos en los que hayáis participado, que estéis participando, que tengan este enfoque, donde tenemos un hito, una fecha de entrega que no podemos mover. ¿Cuál es el enfoque ágil? El enfoque ágil es cortamos los requisitos. ¿Recordáis que hemos hablado de end-to-end, de inicio a fin? Lo cortamos en piezas que van de inicio a fin. Pero esta pieza, el análisis de esta pieza, el diseño de esta pieza, Si, por ejemplo, estamos haciendo... Nuestro proyecto es hacer un procesador de textos, pues esto sería poder hacer tablas dentro del documento. Haces un análisis de cómo quieres las tablas, el diseño, lo desarrollas, lo pruebas, pones en producción. Esto es la parte de cambiar de idioma, de ortografía, pensar por un momento en el Word y diferentes funcionalidades. Pues rompes cada una de estas funcionalidades de inicio a fin. Y lo que haces es ejecutarlas de manera secuencial. Vale, primero voy a hacer que se pueda abrir un fichero y guardar como.
Después voy a hacer que se pueda escribir, después voy a hacer que se pueda imprimir, después voy a hacer que... pero de inicio a fin. ¿Vale? Este es el enfoque. ¿Qué pasa si tenemos un retraso del 10%, por ejemplo, en el enfoque tradicional? Nos retrasamos un 10% en el análisis, en el diseño, en el... Cuando llegamos a la fecha comprometida, ¿en qué punto estamos? En las pruebas, en el test. Con lo cual el test que habíamos planificado de 3 semanas se convierte en un test de 2 días. Consecuencia, entregamos tarde y mal, y un producto con errores. Y si en lugar de retrasarnos un 10%, nos retrasamos un 20%, lo que conocemos como análisis parálisis, que no hay manera de acabar de cerrar el alcance, que no... Cuando llega la fecha, ¿qué tenemos? Documentos. En un enfoque ágil, ¿qué pasa si tenemos el mismo problema? ¿Qué pasa si nos retrasamos un 10%? Ahora estas líneas están más separadas que antes. Pues que cuando llega la fecha, ¿qué tenemos? Faltan funcionalidades, pero tenemos el 90% de nuestro producto. Y si nos retrasamos mucho más, bueno, por lo menos tenemos un subconjunto que aporta valor, que está basado en el motivo por el cual decidimos hacer este proyecto. Es como si tuviéramos que hacer el Word, pero primero hacemos un Notepad. Dices, bueno, mira, por lo menos puedo editar ficheros de texto y puedo imprimirlos. Vale, todo es... La fuente siempre es negra, pero es lo que hay. Y después entrego el WordPad, que bueno, ya puedo hacer alguna cosa. Puedo cambiar a colores, algún formato, insertar imágenes. Y después ya entregaré el Word. Pero lo interesante es que mientras voy avanzando, voy realimentándome y pensando, veo más prioritario hacer una integración con tal cosa, o veo más prioritario poder cambiar las fuentes, poder añadir idiomas, con lo cual vas adaptándote a medida que avanzas respecto al producto final que quieres. Esta es la idea de las metodologías ágiles, de las metodologías adaptativas. Somos capaces durante el proceso de ir entendiendo qué es lo que queremos entregar. ¿Vale? Como reflexión final de esto, pensemos por un momento en Super Mario, en cómo ha ido evolucionando al cabo del tiempo. Yo empecé con este, no sé vosotros.